de nuestra muerte. Amén. Nos sentamos. Estas lecturas ya nos van encaminando hacia la Navidad. La primera parte del Adviento, las primeras semanas, la figura, se podría decir, principal del Adviento era San Juan Bautista y los profetas que fueron a lo largo de tantos años, como 5.000 años, anunciando la venida del Mesías. Y San Juan Bautista fue el último profeta que vio su profecía realizada porque vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí ya en esta última semana, última novena se podría decir, de Navidad, la figura principal es la Virgen Santísima, Nuestra Señora, que ya está a la espera del nacimiento. Y tenemos esta lectura de Samuel, que, como sabemos, Samuel fue el que ungió, el profeta, que ungió al rey David como rey del pueblo de Israel. Y David, que siempre se mantuvo en la fidelidad y que es el rey por excelencia, el que estableció la paz en Israel, fue el que puso su capital de todo el reino en Jerusalén. Y David tenía la preocupación de qué va a ser del arca. Él estaba viviendo en una casa de cedro y el arca de la alianza estaba en una tienda de campaña. El arca de la alianza era como un cofre, un baúl, se podría decir, que tenía dos era de madera, con cueros, tenía con juguetes de oro, y en los extremos, en cada extremo del baúl, tenían dos ángeles con las alas puestas inclinados sobre el baúl. Y allí tenía dos andas para poder ser cargada el arca a los hombros. El arca solo podía ser tocada por los sacerdotes. El que no era sacerdote moría al tocar el arca. Y en el arca estaban las tablas de la ley, había también maná, de lo que Dios les había dado para comer en el desierto, pero sobre todo las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. Y el arca significaba la presencia de Dios entre los judíos, que venía a ser una prefigura de nuestro Señor Jesucristo y luego de la Eucaristía, que es la presencia de Dios real entre nosotros. Y David, preocupado para que el arca tenga todo el mayor honor, el mayor decoro, el mayor homenaje de todo el pueblo hacia ella. Y ahí viene la palabra a David, que está con esa intención, una gracia que tenía, pero la palabra viene a Natán, que es el profeta de la época de David, en que le dice que él no iba a ser el que iba a ser el templo, la casa para el arca, sino que un hijo de él, que va a ser Salomón, el que va a ser el templo de Salomón. Y le dice: tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. O sea, le va anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, descendiente de David, y en nuestro Señor culmina la dinastía de David y se hace eterna para siempre. Luego tenemos propiamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, que es la Anunciación, en que el Verbo, la palabra, se encarna en María Virgen.
la señora Virgen. ¿Por qué la palabra? Es muy interesante. Los teólogos comentan por qué se dice el verbo se encarnó, se hizo carne, no se dice el Hijo de Dios hizo carne, o la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo carne. Porque se refiere eso a la Santísima Trinidad. Entonces lo escuché de Monseñor Rompea explicando hasta donde se puede explicar la Santísima Trinidad. Pero él decía que nuestro Dios Padre no puede conocer otra cosa que sí mismo, porque no hay nada fuera de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios Padre de sí mismo genera una palabra, genera un verbo. Así como un pensamiento que nosotros tenemos y concluimos el pensamiento, esto es así, tal cosa es así. Concluimos en un verbo, en una palabra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la palabra del Padre. Luego, la palabra y Dios Padre se aman. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona, la Santísima Trinidad, se vuelve hacia el Padre para amarlo. Y ese amor es tan intenso que de ese amor procede la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces, por eso se dice, la palabra se hizo carne, la palabra que es nuestro Señor Jesucristo, y eso es la base de nuestra fe. Ahí, en este Evangelio, se reduce y se da con todo esplendor toda nuestra fe. La segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en María Virgen. Entonces, vemos aquí cómo esa palabra es dulce, esa palabra es serena, esa palabra es clara, alegre, porque dice el ángel entró en su casa y la saludó, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Entonces, ahí la Santísima Virgen dice, el ángel dice, no temas María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Entonces, ahí se cumplen todas las profecías de todo el Antiguo Testamento, se cumplen en esa conversación que es tan simple aquí en el Evangelio, pero también volviendo a Monseñor Rompea comentando este Evangelio, que él cree que sería como unas 6 horas que estuvo el ángel con la Santísima Virgen hablando y el ángel encantado por estar sirviendo a su reina. Entonces, vemos cómo la fe se transmite a través de la palabra. Y esa palabra que se hizo carne en Nuestra Señora va a ser transmitida no solo por nuestro Señor Jesucristo, sino también por la palabra en P minúscula que va a ser la Iglesia, van a ser los santos, van a ser los profetas del Nuevo Testamento que transmitirán esa palabra, que con la gracia de Dios esa palabra va a ser eficaz, esa palabra va a ser fuerte, se expandirá para todas las naciones, como dice San Pablo. Dice, por medio de los escritos proféticos, según el designio de Dios eterno, fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. Entonces, a lo largo de la historia de la Iglesia, Dios mandó esos profetas y esos santos que anuncien esa palabra para
adaptada, se puede decir, a los momentos en que esos santos vivieron y mostrando el verdadero camino del cielo para esos momentos. Con la palabra pasan dos cosas. Una cosa es escucharla y otra cosa es cumplirla. San Pablo dice que la fe entra por el oído. Entonces, hay una primera ya, cuando escuchamos la palabra, algunos la rechazan y otros la aceptan. Los que la aceptan, ahí hay otro escalón, entre los que la cumplen y no la cumplen. Los que no la cumplen, como dice el Evangelio, en otra parte dice, construyen la casa sobre arena. O sea, son los tibios, son aquellos que están en el borde, en el precipicio entre la salvación y la condenación. Los que la cumplen construyen la casa sobre la roca. Entonces, tenemos que pedir mucho a la Santísima Virgen como ser servidores de la palabra y cumplir con la palabra. Para cumplir con la palabra, una cosa que ayuda mucho es ver el ejemplo de los santos, de los profetas, de la gente santa que Dios manda en todo momento de la Iglesia. Porque la Iglesia, entre las características de la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. O sea, santa no solo en su doctrina, no solo en sus instituciones, no solo en que es el cuerpo místico de Cristo, sino que siempre en la vida de la Iglesia va a haber santos, y santos cada vez mejores y cada vez más de mayor santidad, porque la Iglesia siempre está progresando en santidad. Entonces, pidamos mucho a la Santísima Virgen conocer esos santos, buscar esos santos, procurarlos y seguirlos, y así vamos a cumplir con la palabra, como la Virgen dijo: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. O sea, ahí se da la encarnación del Verbo. Entonces, en otras traducciones, antiguamente decía: yo soy la esclava del Señor, algo mucho más fuerte, ¿no? Hoy servidora no tiene tanta fuerza como la palabra esclava. Esclava se da enteramente, no tiene ningún derecho, solo quiere servir a la palabra del Señor. Entonces pidamos mucho a la Santísima Virgen esa gracia de escuchar la palabra y ponerla en práctica, que va a ser nuestro camino al cielo. Ave María Purísima. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en el solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,